Bienvenidos a una historia que los llevará al borde de la humanidad, donde el dinero y el poder chocan con la fragilidad del corazón. En una ciudad donde la riqueza lo compra todo, menos la paz interior, vivía Isabel Montenegro, una mujer que parecía tenerlo todo. Heredera de una fortuna colosal, su rostro adornaba revistas, su nombre resonaba en salones de élite, y su vida era un espectáculo de perfección. Pero detrás de las puertas de su mansión, escondía un secreto que la consumía, un peso que ni todo su dinero podía aliviar. Esta es la historia de una tragedia que estremeció a todos. Una noche donde la humanidad tocó fondo y un testigo inesperado cambió el destino para siempre. Imaginen un puente antiguo, perdido en la niebla, sus piedras desgastadas susurrando, historias de dolor olvidado. El río debajo rugía con furia, sus aguas negras prometiendo devorar cualquier rastro de lo que allí ocurriera. En la penumbra de una noche sin luna, un acto imperdonable tuvo lugar, un acto que nadie debería haber presenciado. Pero algo, o alguien, lo vio todo. No era un humano con una voz para gritar la verdad al mundo, ni un juez para dictar sentencia. Era un ser que, según las leyes de la naturaleza, no debería haber entendido nada. Sin embargo, lo hizo. Sus ojos, brillando en la oscuridad, captaron cada detalle de esa noche fatídica. Esta no es solo una historia de dolor, sino también de redención, de un alma pura atrapada en un mundo obsesionado con la perfección. Isabel Montenegro, con su vida de lujo, estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno, pero en las sombras, un héroe improbable aguardaba, listo para cambiar el curso de esta tragedia. ¿Qué lleva a una madre a cometer lo impensable? ¿Y cómo puede un ser sin voz convertirse en el salvador de un inocente? Prepárense para un relato que los hará cuestionar qué significa ser humano y cómo, a veces, los héroes más inesperados emergen de la oscuridad. Esta es la historia de un niño, un puente y un caballo que desafió al destino. Abran sus corazones, porque lo que están a punto de escuchar no los dejará indiferentes. ¿Están listos para conocer la verdad detrás de Isabel Montenegro y el acto que conmocionó a una ciudad? Acompáñennos en este viaje, donde la luz de la esperanza brilla incluso en las noches más oscuras, y un milagro nace de la desesperación. Isabel Montenegro lo tenía todo. Una fortuna heredada de generaciones, belleza que deslumbraba a cualquiera y un estatus que la colocaba por encima del común de los mortales. Su vida era una obra de arte cuidadosamente curada, cada detalle calculado para proyectar una perfección inalcanzable. En los eventos sociales, su sonrisa brillaba bajo los flashes de las cámaras. Su risa era música para los oídos de la élite, un eco de elegancia que enmascaraba su verdad. Pero en el fondo, Isabel estaba rota, atrapada en una jaula dorada que ella misma había construido. Su hijo, Lucas, de apenas 4 años, era autista, un niño de mirada dulce que vivía en un mundo propio. Para el mundo exterior, Isabel era la madre ejemplar, fotografiada en parques sosteniendo su manita con una sonrisa ensayada, como si todo fuera perfecto. Pero en privado, Lucas era un recordatorio constante de que su vida no encajaba en el molde que ella había diseñado. Sus silencios prolongados, sus movimientos repetitivos, sus crisis inesperadas, eran para ella un defecto en la imagen impecable que había forjado con tanto esfuerzo. Isabel no entendía a Lucas, no sabía cómo conectar con él, y cada intento fallido la hundía más en su frustración. Había contratado a los mejores especialistas, llenado su casa de juguetes terapéuticos, consultado a médicos de renombre, pero nada cambiaba. La sociedad, o al menos así lo sentía, la juzgaba en cada evento, en cada conversación donde otras madres presumían de sus hijos perfectos, con sus logros y sonrisas impecables. Cada mirada de extrañeza hacia Lucas era una puñalada a su orgullo,
un recordatorio de que no podía controlar todo. La presión crecía como una tormenta en su interior, un torbellino de frustración, vergüenza y culpa que la consumía, noche tras noche. Se encerraba en su habitación, llorando en silencio frente a un espejo que reflejaba a una mujer agotada. Miraba fotos de su vida antes de Lucas, cuando era libre, admirada, sin el peso de un niño que no encajaba en su mundo ideal. Su amor por él estaba ahí, enterrado bajo capas de ambición y el miedo obsesivo al qué dirán. En esa lucha interna, una idea oscura comenzó a germinar, un susurro venenoso que prometía liberarla. No quería hacerle daño, o eso se decía a sí misma, pero la idea de escapar de esa carga crecía como una sombra. Isabel no era una villana de caricatura. Era una mujer atrapada en sus propios demonios, rota por la presión de un mundo que exigía perfección. Esa humanidad fracturada, ese dolor mal canalizado la hacía peligrosa. Una madre al borde de un abismo que pronto la llevaría a cometer lo impensable. Lucas era un niño especial, un pequeño de 4 años que vivía en un mundo propio donde los colores y los patrones tenían más sentido que las palabras. Sus manitas giraban un spinner con una precisión hipnótica, una y otra vez, como si encontrara consuelo en su ritmo. Sus risas eran raras, pero cuando llegaban, iluminaban todo como un rayo de sol atravesando un cielo nublado, llenando el aire de una alegría pura y desbordante. Sus ojos brillaban con una calma que contrastaba con el caos del mundo exterior, como si viera un universo que los demás no podían alcanzar. Pero para Isabel, su madre, esas risas eran un eco doloroso de su propio fracaso. No entendía por qué Lucas no podía ser como los demás niños, por qué no encajaba en la vida perfecta que ella había construido con tanto cuidado. Cada vez que él evitaba su mirada, cada vez que se perdía en sus movimientos repetitivos, Isabel sentía una mezcla de culpa y rabia que le quemaba el pecho. Había intentado todo: terapias costosas, médicos renombrados, incluso oraciones silenciosas en la oscuridad de su habitación, buscando una respuesta que nunca llegaba. Pero nada cambiaba. Las crisis de Lucas, sus gritos en público, las miradas de extrañeza de los extraños, eran un recordatorio constante de que no podía controlar su vida, de que su fachada de perfección se resquebrajaba. En los eventos sociales, las otras madres presumían de sus hijos, de sus logros impecables, mientras Isabel esquivaba preguntas sobre Lucas con una sonrisa tensa, sintiendo los ojos de la sociedad clavados en ella. La presión crecía como un nudo que se apretaba en su pecho, un torbellino de frustración que la ahogaba. Noches en vela, sentada en su lujosa habitación, miraba fotos de su vida antes de Lucas, cuando era libre, admirada, sin el peso de un niño que no encajaba en su mundo ideal. Su amor por él estaba ahí, enterrado bajo capas de expectativas, ambición y un miedo obsesivo al juicio ajeno. Una noche, mientras Lucas dormía plácidamente, ajeno a las tormentas de su madre, Isabel se miró al espejo. Su rostro, demacrado por la culpa, estaba surcado de lágrimas que no se molestó en enjugar. Fue entonces cuando una idea horrible cruzó su mente, como un susurro venenoso que prometía liberación. No quería hacerle daño, o eso se repetía a sí misma, pero la idea de escapar de esa carga crecía como una sombra. Solo quería un mundo sin juicios, sin miradas, donde pudiera recuperar el control. Esa noche, tomó una decisión que la perseguiría para siempre. Una elección que la llevaría al borde de un puente y al borde de su humanidad. Un paso hacia la oscuridad del que no habría retorno. La noche era un manto de oscuridad, como si el mundo supiera lo que estaba por suceder y contuviera el aliento. Isabel llevó a Lucas al Puente Viejo, un lugar olvidado donde nadie pasaría, un rincón perdido en el tiempo. El río rugía con furia debajo, sus aguas negras prometiendo borrar cualquier rastro de lo que allí ocurriera. Lucas, adormilado, estaba envuelto en una manta suave,
su pequeño cuerpo confiado en los brazos de su madre, ajeno al torbellino que consumía su corazón. Isabel lo sostenía con fuerza, sus manos temblando mientras caminaba por el puente cubierto de musgo resbaladizo. El viento ululaba, un lamento que se mezclaba con el rugido del agua, como si la naturaleza misma llorara por lo que estaba por venir. Isabel miró a Lucas, su rostro angelical apenas visible bajo la tenue luz de un farol lejano. Su corazón estaba desgarrado, atrapado entre un amor profundo y una desesperación que la cegaba. «Perdóname», susurró, su voz rota, sin saber si le hablaba a Lucas, a sí misma o a un Dios que ya no escuchaba. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban un dolor insoportable, pero su mente estaba decidida. Había cruzado un umbral en su interior, un punto sin retorno donde la razón cedía ante la desesperanza. Lo levantó, sus brazos temblando bajo el peso de su decisión, no solo física, sino moral. Por un instante, dudó, su respiración entrecortada, las lágrimas cayendo sobre la manta de Lucas, manchándola con su culpa. Pero la voz en su cabeza, un susurro cruel que le prometía liberación, fue más fuerte. Con un grito ahogado, un sonido que parecía arrancado de su alma, soltó a Lucas. El cuerpo del niño cayó al río, tragado por la corriente helada en un instante que pareció eterno. Isabel se quedó paralizada, sus manos cubriendo su rostro, incapaz de mirar el agua que se llevaba a su hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el rugido implacable del río. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, un abismo que la devoraba. El puente, testigo mudo, parecía juzgarla con su silencio, sus piedras antiguas cargadas de un peso invisible. Pero Isabel no estaba sola. En las sombras, oculto tras la niebla, algo más había presenciado todo. Un par de ojos brillantes, vigilantes, que captaron cada detalle de la tragedia. Ella no lo sabía, pero su acto desesperado no pasaría desapercibido. El destino, con su mano impredecible, tenía otros planes. Un ser inesperado, silencioso pero poderoso, estaba a punto de intervenir, llevando consigo una chispa de esperanza que desafiaría la oscuridad de esa noche fatídica. Una luz que cambiaría el curso de esta historia para siempre. En la penumbra, un caballo salvaje, negro como la noche, pastaba cerca del puente viejo, su figura casi invisible, fundiéndose con la oscuridad que envolvía el río. Sus ojos brillaban con un destello sobrenatural, como si reflejaran una luz que no existía, un fulgor que parecía venir de otro mundo. Había vagado por las orillas del río durante años, un alma errante que pertenecía más al bosque que al mundo de los hombres, un ser libre que esquivaba las cadenas de la civilización. Esa noche, el silencio se rompió con el grito ahogado de Isabel y el sonido del agua al recibir el cuerpo de Lucas. El caballo levantó la cabeza, sus orejas se alzaron, su cuerpo se tensó, como si una corriente invisible lo hubiera atravesado. No era un animal común. Había algo en él, una chispa de comprensión que desafiaba toda lógica, como si entendiera la gravedad de la tragedia que acababa de presenciar. Sus ojos, profundos y antiguos, se clavaron en el lugar donde Lucas había desaparecido, captando cada detalle del acto desesperado de Isabel. Mientras ella se alejaba tambaleándose, con el peso de su culpa, el caballo permaneció inmóvil, su silueta recortada contra la niebla. El viento agitaba su crin, dándole un aire místico, como si fuera un guardián antiguo enviado por el destino para velar por los inocentes. No podía hablar, no podía gritar la verdad al mundo, pero en su interior parecía sentir el peso de la injusticia, la herida de un acto que no debía quedar sin respuesta. En un instante, algo cambió. Una chispa se encendió en su alma, una determinación que trascendía su naturaleza. Sus cascos comenzaron a moverse. Primero lentamente, como si probaran el suelo, luego con una urgencia que resonaba en la noche,
un eco que parecía desafiar a la muerte misma. Corrió hacia la oscuridad, su figura majestuosa cortando la niebla, como un relámpago negro, sus pasos firmes y decididos. No era solo un caballo. En ese momento, era un mensajero de la justicia, un ser con un propósito que iba más allá de lo que cualquier humano podría imaginar. Nadie en la ciudad hubiera soñado que un animal podía cambiarlo todo, pero este caballo no era ordinario. Su corazón latía con una misión, una fuerza que parecía venir de algo mayor, algo que conectaba la vida de Lucas con un milagro inminente. Cada paso era un desafío a la tragedia, una promesa silenciosa de que la vida del niño no terminaría esa noche. El galope del caballo resonaba como un tambor en la oscuridad, llevando consigo la esperanza de un amanecer que aún podía llegar. El destino había elegido un héroe improbable, y su carrera contra el tiempo apenas comenzaba, guiada por una luz que solo él podía ver. El caballo corrió como si el destino de un niño dependiera de él, y así era. A través del bosque oscuro, sus cascos golpeaban la tierra con una furia que parecía sobrenatural, un eco resonante como un tambor de guerra que desafiaba la noche. Los árboles pasaban como sombras borrosas, la niebla se arremolinaba a su paso, como si el propio aire reconociera su urgencia. Su crin ondeaba en el viento, su figura negra cortando la oscuridad como un relámpago vivo. Llegó a un pueblo cercano, un lugar tranquilo donde las luces de las casas titilaban débilmente, apenas visibles en la penumbra. Sus relinchos fuertes y desesperados rompieron el silencio, un grito primal que despertó a los habitantes de su sueño. Hombres y mujeres, atónitos, salieron de sus hogares, linternas en mano, confundidos por la presencia de un caballo salvaje en medio de la nada. Pero había algo en su mirada, una intensidad casi humana, una urgencia que los hizo detenerse y escuchar. El caballo no se detuvo. Relinchó con fuerza, pateó el suelo con ímpetu, como si les suplicara que entendieran su misión. Luego giró con una gracia feroz y corrió de regreso al puente viejo, su galope guiando a la multitud como una flecha disparada en la oscuridad. Los aldeanos, intrigados y movidos por una curiosidad inexplicable, lo siguieron, sus pasos resonando, en la noche sus linternas parpadeando como luciérnagas. El viento frío los envolvía, pero el fervor del caballo los impulsaba hacia adelante. Al llegar al puente viejo, un sonido débil pero inconfundible cortó el aire. Los llantos de Lucas, un niño de 4 años que por un milagro aún se aferraba a una roca en el río, su pequeño cuerpo luchando contra la corriente helada. El caballo se detuvo, su respiración agitada, observando con una calma imponente mientras los hombres y mujeres se organizaban. Bajaron cuerdas, encendieron linternas, sus voces llenas de urgencia mientras trabajaban para salvar al niño. Nadie sabía cómo un animal había entendido lo que pasaba, cómo había sentido la tragedia y actuado con tal propósito. Pero en 1900, ese momento no importaba. El caballo permaneció allí, su presencia majestuosa como un guardián que había cumplido su misión. Era un héroe sin voz, un ser que había dado un paso al frente cuando los humanos habían fallado. Su galope había traído la esperanza, un faro en la oscuridad que iluminó el camino hacia la salvación de Lucas. Nadie en el pueblo olvidaría esa noche, cuando un caballo salvaje se convirtió en un símbolo de valentía, un mensajero del destino que desafió la tragedia con cada latido de su corazón. Su acción había cambiado todo, demostrando que incluso en la noche más oscura, la vida encuentra un camino. Los aldeanos trabajaron con rapidez, sus corazones latiendo al unísono, mientras descendían al río con cuerdas y linternas, guiados por una urgencia que parecía unirlos en un solo propósito. Lucas, apenas consciente, se aferraba a una roca con sus pequeñas manos, su cuerpo temblando contra la corriente helada que amenazaba con arrastrarlo. Su rostro pálido, iluminado por las linternas, reflejaba una lucha silenciosa por la vida.
una fuerza indomable que nadie esperaba de un niño de 4 años. Los rescatistas, con manos firmes pero gentiles, lo envolvieron en una manta cálida, subiéndolo con cuidado al puente. La multitud, conteniendo el aliento, suspiró aliviada al verlo vivo, sus ojos brillando con lágrimas de esperanza. Pero la historia no terminaba ahí. Isabel, aún en el puente, sintió el mundo cerrarse a su alrededor cuando las luces de las linternas se acercaron. El pánico la consumió. Su respiración se volvió errática, un jadeo desesperado que traicionaba su culpa. Intentó correr, sus tacones resbalando en el musgo húmedo del puente, cada paso un eco de su desesperación. En su frenética huida, tropezó y cayó, golpeándose contra las piedras frías. Su rostro, antes impecable, símbolo de su vida perfecta, ahora estaba cubierto de sangre, un reflejo de su alma fracturada. Sus ojos, llenos de terror, miraban al vacío, atrapados en el peso de su propia culpa. La multitud la rodeó, sus murmullos transformándose en gritos de indignación. «¿Qué hiciste?», preguntó una voz temblorosa, cargada de incredulidad, pero Isabel no respondió. Se quedó inmóvil, su cuerpo desplomado, su mundo perfecto desmoronándose como un castillo, de naipes bajo el juicio de aquellos rostros anónimos. A lo lejos, el caballo observaba en silencio, su figura negra recortada contra la niebla. Sus ojos, profundos y sin juicio, parecían perforar la escena con una calma que hablaba de una justicia más allá de las palabras humanas. No había condena en su mirada, solo una certeza silenciosa de que el equilibrio se había restablecido. Los aldeanos tomaron a Isabel, sus manos firmes pero no crueles, llevándola hacia un destino ahora en manos de la verdad. Pero esta historia no era sobre su caída, sino sobre la salvación de Lucas. Contra todo pronóstico, el niño había sobrevivido, su pequeño corazón latiendo como un milagro en medio de la tragedia. El puente, testigo de horrores, ahora era el escenario de una redención inesperada. El caballo, con su misión cumplida, permanecía como un guardián mudo, un símbolo de que incluso en la oscuridad más profunda, la vida encuentra un camino. Lucas estaba a salvo, y aunque el precio de esa noche sería eterno para Isabel, la esperanza había triunfado gracias a un héroe sin voz que desafió el destino con su valentía. Lucas encontró un nuevo hogar, un refugio cálido donde sus risas y sus silencios eran celebrados como parte de su luz única. La familia que lo acogió lo envolvió en abrazos sinceros, sin ver sus diferencias como defectos, sino como pedazos de un alma hermosa que brillaba a su manera. En su nueva casa, Lucas, de apenas 4 años, jugaba con juguetes coloridos, apilando bloques con una concentración serena, sonriendo tímidamente mientras sus ojos reflejaban una calma que hablaba de esperanza renacida. Cada pequeño gesto suyo, cada mirada curiosa, era recibido con amor, como si el mundo, por fin, lo entendiera. En cuanto al caballo, nadie supo de dónde vino ni a dónde fue. Algunos en el pueblo juraban que era un espíritu del bosque, una fuerza antigua enviada para vigilar a los inocentes en las noches más oscuras. Otros, más prácticos, creían que era solo un animal con un corazón más grande que el de muchos humanos. Un ser que, sin saberlo, había cambiado el curso de una vida. Pero todos, sin excepción, contaban su historia, la de un caballo que corrió contra el tiempo para salvar a un niño. La ciudad nunca olvidó esa noche, cuando la tragedia se transformó en milagro. La historia de Lucas se convirtió en una leyenda susurrada en las calles, un recordatorio de que el amor, en cualquier forma, siempre encuentra un camino, incluso a través de los senderos más oscuros. El puente viejo, una vez símbolo de dolor y desesperación, se transformó en un lugar de esperanza, un monumento vivo donde un milagro había nacido de la oscuridad. Los aldeanos lo cruzaban con reverencia,
algunos dejando flores en las piedras, como un tributo silencioso al niño que sobrevivió y al caballo que lo hizo posible. La vida de Lucas continuó, llena de promesas, sus días ahora marcados por risas y el calor de un hogar que lo aceptaba tal como era. El caballo, por su parte, desapareció en el bosque, su figura majestuosa desvaneciéndose en la niebla como un sueño que había cumplido su propósito. Algunos decían haberlo visto en noches de tormenta, galopando entre los árboles, sus ojos brillando como faros en la penumbra. Otros creían que había regresado al lugar de donde vienen los héroes sin nombre, donde las almas puras descansan tras cambiar el mundo. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Esa noche, un caballo había desafiado el destino, trayendo luz a un mundo roto. La historia de Lucas y su Salvador sin voz se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad puede surgir de los lugares más inesperados, guiando a los perdidos hacia un nuevo amanecer. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Puede un caballo cambiar una historia? ¿Puede un acto de bondad, incluso de un animal, recordarnos lo que significa ser humanos? Esta historia nos deja con una verdad poderosa. A veces, los verdaderos héroes no hablan, pero actúan. En un mundo lleno de sombras, la luz puede venir de donde menos la esperamos. Deja tu opinión en los comentarios, comparte esta historia y únete a la conversación. Porque el amor siempre encuentra un camino, incluso en las noches más oscuras. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia.